Cada hoja contiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede fabricar solo. Más calcio que la leche, más hierro que la espinaca, más vitamina C que la naranja. Todo en una planta que se reproduce sola, no necesita pesticidas y puede crecer en el patio trasero de cualquier casa en clima cálido. Se llama moringa y mientras en África la usan para salvar niños de la desnutrición severa, en tu país la venden encapsulada a $40 el frasco en tiendas de suplementos. Esa diferencia de precio no es accidental, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Hoy vamos a desmantelarlo. Existe una crisis nutricional silenciosa que los gobiernos miden pero rara vez nombran con claridad. No es hambre visible, es deficiencia crónica, hierro insuficiente que produce fatiga que médicos atribuyen al estrés, calcio bajo que termina en osteoporosis décadas después, proteína incompleta que el cuerpo compensa catabolizando músculo. Según la FAO, más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren deficiencias de micronutrientes. No por falta de tierra, no por falta de lluvia, por falta de acceso a plantas que nadie les enseñó a cultivar. La moringa resuelve varias de estas deficiencias simultáneamente y lleva haciéndolo 3.000 años. La pregunta no es si funciona, la pregunta es por qué tuviste que llegar a este video para enterarte. Vamos a ir por partes. Primero la historia que borraron, después la ciencia que confirmó lo que ya se sabía, después lo que puedes hacer esta semana. En el noroeste de la India, en la región que hoy ocupa parte de Pakistán y Rajastán, existe documentación de uso medicinal de moringa que data del año 150 a.C. El texto sánscrito Sushruta Samhita, uno de los tratados médicos más antiguos que sobreviven, describe el árbol con un nombre que se traduce aproximadamente como el que purifica, no como alimento, como medicina. Los médicos ayurvédicos documentaron más de 300 condiciones para las que usaban distintas partes del árbol: las hojas para inflamación y fatiga, las semillas para purificar agua contaminada, la raíz para problemas digestivos, las vainas verdes como alimento de alto valor proteico. Era un sistema médico completo encapsulado en un solo árbol. En Egipto, arqueólogos encontraron aceite de moringa en tumbas que datan de hace 3.000 años. Lo usaban como cosmético, como conservante de alimentos y como lubricante para maquinaria de precisión. Los romanos lo importaban activamente desde el norte de África. Plinio el Viejo lo menciona en su Historia Natural, escrita en el año 77 después de Cristo. Durante el Imperio Romano, el aceite de moringa era un producto de comercio mediterráneo establecido. En África subsahariana, el conocimiento nunca se perdió. Las madres en Mali, en Senegal, en Tanzania, en Mozambique, siguieron usando las hojas secas molidas como suplemento nutricional para niños durante toda la colonización, durante las guerras, durante las hambrunas. No porque leyeran estudios, porque funcionaba y lo podían ver. Un niño con hojas de moringa en su dieta se recuperaba de la desnutrición a una velocidad que los médicos coloniales no podían explicar con sus modelos. En los años 90, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias comenzaron a documentar este fenómeno sistemáticamente. Lo que encontraron debería haber sido una noticia global, porque aquí es donde la historia se vuelve incómoda. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos tiene una base de datos llamada PubMed, que indexa investigación médica global. Si escribes moringa oleifera hoy, encuentras más de 3.000 estudios publicados. 3.000. Ese número no representa un remedio folclórico sin respaldo. Representa décadas de investigación institucional seria llevada a cabo principalmente en India, en Filipinas, en Nigeria y en Brasil, países donde la planta crece de forma natural y donde las universidades tienen interés directo en validar lo que sus propias poblaciones han usado por generaciones. En 2014, investigadores de la Universidad de Agricultura de Faisalabad, en Pakistán, publicaron un análisis de composición nutricional que sigue siendo uno de los más citados en la literatura. Sus números son los que hacen que este tema sea difícil de ignorar. 100 gramos de hojas frescas de moringa contienen 9.4 gramos de proteína. Para comparación, el huevo contiene 13 gramos por cada 100 gramos, pero requiere un animal, alimentación
ubicación, espacio y tiempo. La moringa crece de un esqueje en semanas y produce hojas durante todo el año en clima cálido. El mismo estudio documentó 440 miligramos de calcio por cada 100 gramos de hojas secas. La leche de vaca contiene aproximadamente 125 miligramos por 100 mililitros. La moringa seca tiene más del triple de calcio por unidad de peso que la leche, sin refrigeración, sin cadena de frío, sin animal que alimentar. En 2015, un equipo de investigadores filipinos publicó un ensayo clínico en el Journal of Medicinal Food. Dieron suplemento de hojas de moringa a mujeres lactantes en situación de vulnerabilidad nutricional. El grupo que recibió moringa produjo significativamente más leche materna que el grupo control. El efecto fue medible en la primera semana. Este resultado tiene implicaciones directas para millones de madres en países donde la fórmula infantil es inaccesible o contaminada. En 2020, una revisión sistemática publicada en Phytotherapy Research analizó 42 estudios sobre moringa y metabolismo. Los autores concluyeron que la evidencia disponible muestra efectos consistentes sobre reducción de glucosa en ayunas, reducción de colesterol LDL y marcadores de inflamación crónica, no en un estudio, en 42 estudios separados analizados en conjunto. Ningún fármaco puede competir con ese perfil porque ningún fármaco hace todo eso simultáneamente, y precisamente por eso ningún fármaco necesita competir con la moringa, porque la moringa no tiene patente, no puede tenerla. Es un árbol que lleva 3000 años en manos de cualquiera que tenga tierra para plantarlo. Y aquí está el mecanismo que explica por qué no lo conoces. No es una conspiración, es economía de atención y de financiamiento. La investigación médica se financia principalmente de 3 fuentes: fondos públicos de gobiernos con presupuestos limitados, fondos universitarios que siguen el dinero disponible y fondos privados de industrias farmacéuticas y de suplementos que invierten en lo que pueden proteger con una patente. Una molécula sintética nueva puede patentarse, una hoja que cualquiera puede secar y moler no puede. Entonces los 3000 estudios sobre moringa existen mayoritariamente porque los financiaron gobiernos de India, Filipinas y Nigeria con interés en validar plantas de su territorio. Ese dinero es una fracción de lo que una sola empresa farmacéutica invierte en un solo ensayo clínico de fase 3. La diferencia de presupuesto produce una diferencia de visibilidad, y la diferencia de visibilidad produce el resultado que estás experimentando ahora mismo. 40 años de ciencia sólida sobre una planta que crece como hierba y recién hoy te estás enterando. La industria de suplementos entendió esto antes que nadie. Tomó la hoja, la secó, la encapsuló, le puso una etiqueta con tipografía sans serif y la colocó en una tienda de bienestar entre proteínas en polvo y probióticos importados. El frasco cuesta entre $20 y $50 dependiendo del país. La materia prima dentro del frasco puede cultivarse en cualquier jardín con clima cálido por el costo de un esqueje y agua. El margen no financia investigación, financia marketing. Y el marketing no te dice que puedes plantarlo, te dice que lo necesitas comprar. Ahora las limitaciones, porque este video no te va a decir que la moringa cura todo. Las hojas frescas tienen compuestos antinutricionales llamados oxalatos que en cantidades muy altas pueden interferir con la absorción de calcio. El secado y la cocción reducen significativamente este efecto. No es razón para evitarla, es razón para prepararla correctamente. La raíz contiene alcaloides en concentraciones que pueden ser tóxicas en consumo prolongado. Las hojas y las vainas verdes no tienen este problema. Úsalos. Evita preparaciones de raíz sin orientación clara. Y si tomas medicamentos anticoagulantes o para la presión arterial, consulta antes de incorporar moringa en dosis altas porque sus efectos sobre estos parámetros son reales y medibles. Dicho esto, aquí está lo que puedes hacer esta semana. La moringa se propaga de 2 formas: por semilla
altura y por esqueje. El esqueje es más rápido. Un tallo de al menos 40 centímetros de diámetro medio, cortado de un árbol maduro, plantado directamente en suelo suelto con buen drenaje, produce raíces en 2 a 3 semanas en clima cálido. No necesita maceta especial, no necesita abono al inicio, necesita sol directo y riego moderado durante el primer mes. Después de eso, el árbol tolera sequía con una resiliencia que sorprende a cualquiera que haya matado plantas de vivero. La primera cosecha de hojas puede hacerse a los 2 meses de establecido el esqueje. No esperes a que el árbol crezca alto. La moringa responde bien a la poda. Si la cortas a 40 centímetros de altura cuando tiene 1 metro, rebrota más densa y con hojas más accesibles. Los agricultores en India la manejan así deliberadamente para maximizar la cosecha de hojas sin usar escalera. Para consumirla, las opciones más simples son las más efectivas. Hojas frescas directamente en ensalada, en sopas añadidas al final para no destruir vitaminas con calor excesivo o licuadas con fruta. Las hojas secas molidas se conservan meses en un frasco cerrado lejos de la luz y se incorporan a cualquier preparación sin cambiar el sabor de forma dramática. 1/4 de cucharadita de polvo de moringa seca en un batido o en una sopa representa una dosis nutricional que ningún multivitamínico de $20 puede replicar en biodisponibilidad. Las vainas verdes, que saben a una combinación entre ejote y espárrago, se consumen cocinadas en la mayoría de las cocinas del sur de Asia. Son la parte de la planta más consumida en India y contienen proteína, ácidos grasos esenciales y vitaminas del complejo B en una combinación difícil de encontrar en una sola verdura. Hay una razón por la que esta planta sobrevivió 3000 años en 4 continentes distintos sin que nadie la promoviera, sin que ninguna corporación la financiara, sin que ningún gobierno la subsidiara. No es porque la gente fuera supersticiosa, es porque funciona y cualquiera que la plante lo puede ver. La evidencia más duradera no está en PubMed, está en el hecho de que una madre en Senegal y una abuela en Kerala y una agricultora en Oaxaca llegaron independientemente a la misma conclusión sobre el mismo árbol, a miles de kilómetros de distancia y siglos de diferencia. Cuando culturas que nunca se comunicaron convergen en la misma planta, eso no es coincidencia, es consenso biológico acumulado por generaciones de observación directa. El árbol no necesita que lo descubras, lleva aquí mucho más tiempo que cualquier industria que prefiera que no lo conozcas. Solo necesita que alguien plante el primer esqueje, que seas tú,